vinculadas a lo edilicio. Nos metemos de lleno en el caso Ana Obregón, lo que tiene que ver con lo que está pasando en España. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que no se sabía y que hoy ya se sabe? Bueno, ayer una pregunta que quedó pendiente como ahí en el ambiente, yo no se la hice al periodista porque pensé que por ahí lo ponía en una situación incómoda si no lo sabía. Sí. Era, para que vos poder usar el material genético de una persona, siempre precisás consentimiento. Cuando vos estás vivo y decidís hacerlo, firmás cada vez que lo vas a usar un consentimiento diferente. No es que con uno te sirve para usar todo tu material. No es en sentido amplio. No. Okay. Cada vez que vas a hacer una gestación, tenés que firmar la conformidad. Mi pregunta de ayer era la del millón. ¿Cómo hizo Ana si el material no era de ella? Era de su hijo. Con ese consentimiento. Bueno, ayer me dediqué a averiguarlo, porque dije, la verdad que a mí me dejó como, el interrogante era ese. Bueno, el hijo firmó un testamento hológrafo. Hológrafo, exactamente. A mano, de manual, de puño y letra, porque no alcanzó a llegar un escribano. Una semana antes de fallecer, llamó a su papá también, estaban los dos presentes, estaba Ana y estaba su papá, y firmó internado diciendo, él prestando la conformidad, diciendo que quería dejar descendencia y que los dejaba a ellos encargados de esa situación. O sea, a Ana y al papá. Ex marido de Ana. Claro, sería el ex marido. El papá de la persona que se convierte en gestante, digamos. En gestante, exactamente. A partir de ese testamento hológrafo lograron la autorización para usar el material, porque la verdad que la pregunta de ayer era cómo hizo para usarlo, porque si en la justicia no se lo permite, si España no está de acuerdo, era muy complejo entender cómo. Está muy bien lo que decís. Yo por lo que deduje de lo que escuché esta mañana es que además eso se permite en España sin un notario, es decir, sin un escribano, cosa que acá en la Argentina no. Correcto. Bueno, en la Argentina he visto varios también, ¿eh? También cuando es una situación difícil, límite, el escribano no llega, y tenés dos personas de testigo, y hoy el puño y letra con una pericia caligráfica, después si alguien lo duda, surge que esto, y también surge si fue una voluntad consentida, porque depende cómo está el puño de la letra, si alguien te presionó para hacerlo. Hoy igual todo es más eso complejo, de todas maneras. Es difícil, pero todo eso se puede saber. Pero acá no hay ninguna objeción de nadie. De nadie. Entorno, está claro, ¿no? Exacto. De hecho, se lo aceptaron en Estados Unidos, si no el procedimiento no lo hubiera podido hacer. Pero bueno, hizo él la conformidad en vida, se lo pidió él. No es que fue una idea de ella posterior al fallecimiento de su hijo. Y está muy bien como lo explicaste. Pero está Isabel Rábago, que es periodista, está allí en España. La principal polémica, no hay que perder de vista, es esta idea de que Ana termina siendo madre y abuela en simultáneo porque el esperma de su hijo es el que termina gestando y dando vida en un vientre subrogado de una persona a la cual se le paga en los Estados Unidos para llevar adelante esa tarea. Correcto. De eso estamos hablando. De eso. Isabel, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, buenas noches ya aquí en España. Es cierto, buenas noches. Estaba escuchando atentamente, un placer. Lo mismo decimos. Varias cosas antes de empezar. El testamento hológrafo en España no es tal como os lo habéis explicado, ¿vale? Ana Obregón, en la entrevista de la revista Hola, hace alusión al testamento hológrafo como una voluntad que verbaliza ante sus padres, pero el testamento hológrafo está perfectamente tipificado en el Código Civil español. Es decir, y no es como lo explica Ana Obregón, ni mucho menos en la exclusiva de Lola. Hay que diferenciar dos cosas. Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada bajo la normativa del estado de Miami, que es donde se ha producido absolutamente todo. Pero esto no significa que esto tenga algún tipo de validez, por decirlo de alguna manera, en España. La gestación subrogada en España es absolutamente ilegal. No está permitida, está tipificada, está condenada, ¿vale? El problema ahora es que ella quiere inscribir a su pequeña hija hace una semana, nieta ahora, porque quiere conseguir la nacionalidad española y todos los derechos como española que es. Y aquí se abre un problema muy grande, porque ella, aquí en España sí que existe una pequeña ventana que permite a las parejas que recurren a la gestación subrogada inscribirlos en el registro civil porque prevalecen los derechos del menor antes de nada, que es la garantía que da el Estado español ante esta práctica que, insisto, en España es ilegal, absolutamente ilegal y está tipificada como delito.
y se les permite inscribirlos, pues ya les digo, pues para que esos menores tengan absolutamente todos los derechos. Pero el problema, y se permite la inscripción en el registro civil vía adopción. Pero Ana Obregón incumple absolutamente todos los requisitos que se exigen en España para la adopción. Primero, porque ha dado una exclusiva diciendo que no es su hija, que es su nieta. Y en España el Código Civil, el ordenamiento jurídico español, impide que los abuelos adopten a los nietos. Eso para empezar. Y para seguir, ella tiene 70 años. Y el Código Civil en España impide que la adopción, la diferencia entre el adoptante y el adoptado, sea de 45 años. Es que el problema que se plantea es muy diferente. O sea, por eso os digo que legalmente en Estados Unidos lo ha hecho. Sí, lo ha hecho. Ha ido a un estado donde está permitido y ha hecho absolutamente todo el proceso bajo la normativa estadounidense. Pero en España no va a ser tan fácil. Aparte que puede actuar la Fiscalía en defensa de los derechos del menor. Claro, es extraordinario, Isabel, como nos lo has contado, porque nos pones en perspectiva de el debate en España por estas horas. Por eso se habla de legislarlo para darle esa ventana para que Ana pueda hacer lo que no le está permitido hacer. Ahí se levantaron varias voces, algunos que quieren acelerar los debates, otros que dicen hay que pensarlo con más tiempo. ¿Cuál es tu intuición? Si atendemos a los datos, en España somos más de 40 millones de españoles. Y realmente en los últimos 10 años inscritos vía gestación subrogada hay en torno a 2.900 niños. En 10 años. El año pasado, según los datos del Ministerio de Exterior, solamente se admitieron 160 inscripciones. Es decir, que no es algo que es un problema ahora mismo para España. Si hacemos la ecuación en porcentaje, no es algo urgente en España. Y en España, cuando se dice es que no está legislado en España, no, en España está legislado. Y el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal Español, determina que todo tipo de contrato en que se utilice a una mujer para gestar un niño que no es suyo es absolutamente nulo. De hecho, la semana pasada, hace unos 15 días, en estos últimos 15 días, en España, se han detenido a personas que en territorio español han intentado compraventas. Y esas personas han sido detenidas y van a tener que rendir cuentas. ¿Cuál es el problema? Que las personas con cierto poder adquisitivo se saltan absolutamente todas las leyes de España, recurren a países donde sí está permitido y luego tienen que legalmente batallar para que sus hijos tengan todos los derechos como españoles. Pero es que el caso de Ana Obregón no es un caso típico. Es la edad de ella, es la soledad, es que ella ha admitido que no es la madre, que es la abuela. Es que son muchas aristas y es un caso muy especial y yo sí que entiendo que la Fiscalía deberá de actuar de oficio porque es un caso complicado y que ha alarmado, claro que ha alarmado. Por lo que deducimos de lo que estás contando, la Fiscalía en defensa de los derechos del niño, en este caso la niña, ¿vos crees que va a intervenir? Pero es que partamos de que la niña es norteamericana. Sí, por supuesto. O sea, niña en el momento vamos a partir de esa base. Claro. Lo que podrá pedir la mamá, la abuela ahora o la mamá, como la quieran llamar, es la doble nacionalidad, como estás haciendo vos la de Mía o yo hice la de Juan Manuel. O sea, la realidad es que la niña es norteamericana, entonces tenemos que mirarla bajo ese parámetro. No la podemos mirar bajo el parámetro de España porque a la nena la protege hoy el derecho norteamericano. Ella nació ahí. Y el testamento fue válido porque fue usado en Estados Unidos, que sí es válido el hológrafo, por eso pudo hacer el proceso. Está bien que España no lo reconozca, y lo entiendo. Y también entiendo que esté prohibido, la subrogación en nuestro país tampoco está permitida, o sea que entiendo cómo funciona. Pero el proceso que hizo es absolutamente legal y la nena hoy es norteamericana, hay que mirarla bajo ese derecho. Claro, pero acá la discusión, como bien planteaba Isabel, es ¿qué pasa si ella quiere la nacionalidad española? ¿Qué pasa? Ella tiene ahora mismo que ir al Consulado Español de Miami. El procedimiento se lleva a cabo en el Consulado Español de Miami. Allí ella, por sentencia judicial, es madre en Estados Unidos. Y lo que se tiene que hacer es que el funcionario del consulado tiene que certificar que ella realmente es madre. Es decir, es lo que llamamos aquí el exequatur. Es decir, tú lo que haces es una serie de normativas, es que es exactamente lo mismo. Tienen que comprobar que esa sentencia tiene validez. Y esa es derecho internacional, universal, como digo yo. Entonces, claro que ella tiene una sentencia
que dice que en Estados Unidos es madre, porque es Estados Unidos, porque es legal, porque no se ha saltado ninguna norma estadounidense. Exacto. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí los padres de su gestación subrogada atienden, optan por la vía de la adopción, pero es que ella no cumple ningún parámetro de la adopción dentro del ordenamiento jurídico español, ni la edad, y además ha dado una exclusiva diciendo que no es madre, que es abuela. Entonces, y eso está absolutamente prohibido en España. Entonces, como en España y entiendo que también en Argentina y absolutamente en todos los gobiernos, prevalece el derecho del menor. Y se buscan todas las vías para que ese menor no esté desamparado en territorio español. Yo creo que aunque la Fiscalía solicite más información, aunque se oponga a esta inscripción por adopción, que es lo que correspondería, sí que se abriría otra vía, que es que ella quede como tutora legal en España, no como madre adoptiva, pero sí como tutora o como curadora, que es una figura que tenemos en la que ella tendrá que demostrar que cumple absolutamente con todos los requisitos para que esa niña esté perfectamente atendida bajo su tutela. Pero se ha creado un problema, o sea, se ha creado muchísimo debate, porque aquí entra lo ético, lo moral, lo ilegal en España, lo legal en Estados Unidos, en concreto en el estado de Miami, de Florida. Es decir, que ha sido complicado, estas semanas han sido complicadas, y después del miércoles de la portada de ella admitiendo que no es la madre, que es la abuela, que por cierto es algo que prácticamente sabíamos absolutamente todos, pero que decidimos que ella era la única que tenía ese derecho a contar esta historia, porque el semen de su hijo estaba en territorio americano. Por eso ella ha podido hacerlo también en España, porque el semen estaba en una clínica de Nueva York. Exacto. Porque si llega a estar en España tampoco podría ella hacer uso de ese semen. Correcto. Porque nuestro ordenamiento jurídico nos dice que solamente puede hacer uso la pareja y en condiciones... Es que todo eso está muy tasado. Entonces, por eso te digo que ella ha tenido que recurrir, irse fuera de España, pues para cumplir ese deseo. Y aquí el gran debate es: los deseos no son derechos. Y el derecho del menor siempre está por encima. Habría otro debate, Isabel. ¿España podría desconocer la sentencia norteamericana que sí que dice que es madre? Porque habría un conflicto de derecho internacional muy complejo. Exacto. Es que el fallo de ella, desde mi punto de vista, es la exclusiva que ha dado, afirmando lo que todos sabíamos, pero que tampoco era necesario que ella lo dijera ahora. Correcto. Es decir, es que no era necesario, pero ya se ha visto esa... Bueno, es que se ha montado lo que no está escrito. O sea, en el Congreso de los Diputados, que es el gobierno, la oposición, absolutamente, ha copado portadas de periódicos nacionales, debates a nivel político-social. Es decir, que yo entiendo que ella tuviera esa necesidad, pero yo creo que ella ha metido la pata, sinceramente, confirmando lo que todos sabíamos, ¿no? Pero que le puede complicar mucho la inscripción de la menor. Correcto. Yo siempre digo que no hay que perder de foco la menor, porque aquí se está centrando mucho en el deseo de ella, en el deseo de un hijo desaparecido, porque las circunstancias, todos empatizamos con Ana Obregón, pero la edad, 70 años... Bien, Isabel. Y todo la menor. Quedará para la próxima un poquito más de profundidad. Te mandamos un beso enorme y mil gracias. Fantástica descripción de todo lo que pasa allí. Un saludo. Me quedo con esta definición, es casi una editorial. Nuestros deseos no son nuestros derechos. Nuestros deseos no son nuestros derechos. Perfecto. Casi perfecto. Romina Winer, a esta hora, ¿qué está pasando? Bienvenida, buenas tardes. Buenas